Previamente en Jurassic Park Raptor, el ejército norteamericano se apropió de Isla Nublar y contrataron a Grant y Sattler para que les asesoren, pero la operación quedó agrietada por diferencias entre el ejército y los científicos, situación que los llevó a encontrarse con un cazador de dinosaurios y ahora son sus prisioneros. Los paleontólogos están enjaulados en el barco de George Lawala, con destino incierto. Ellie es la primera en despertarse y ve que no son los únicos encerrados, ya que junto a ellos, en una jaula aparte, hay raptores. Ella se apresura en despertar a Alan, a lo que él responde con dolor de cabeza. Mientras salen del letargo, son los primeros testigos en corroborar la sociabilidad de los raptores en millones de años, tal cual solo conocían mediante hipótesis. Sin perder tiempo, a Alan se le ocurre la idea de usar la hebilla de su cinturón para destrabar el candado, a la vez de que un raptor lo imita usando una de sus garras, pero aparece el cazador e interfiere en su intento de escape. La abuela les confiesa que durante la noche han navegado por aguas panameñas para luego atracar y tomar un avión de carga que los transporte rumbo a Perú, y tanto los raptores como los paleontólogos no se libran de ser rociados por un spray que los deja dormidos nuevamente. Finalmente, el barco llega a destino y son transportados a un avión, el cual toma vuelo hacia la Amazonia peruana. De vuelta en Isla Nublar, los militares encuentran el jeep de los doctores, el general West y Fisher discuten sobre su paradero e inmediatamente dan aviso al centro de comando de Estados Unidos para reportar la desaparición, y también da la orden de que cualquier embarcación sospechosa debe ser detenida y registrada en busca de los paleontólogos. Mientras tanto, en el hospital base de CENTCOM, un soldado llamado Rennie avisa a Malcolm sobre la desaparición de sus colegas, quien pone en duda la capacidad del ejército para encontrarlos. De regreso en el avión, Alan y Ellie despiertan de su siesta y descubren que los raptores lograron salir de sus jaulas y ahora andan libres por el avión, e intentan alcanzarlos metiendo sus brazos entre los barrotes. En ese momento, Alan se da cuenta que dejó la lengua de la hebilla atascada en la cerradura cuando la abuela lo sorprendió, y ven a un raptor queriendo destrabar el candado de la celda con sus garras. La pareja de científicos se sorprenden de su nueva habilidad y conjeturan que son mucho más inteligentes de lo que sospechaban. Afortunadamente para ellos, los raptores pierden interés y se marchan. Más adelante, desde la cabina del avión, el piloto, de nombre Brennan, notifica a la abuela del cambio de peso en la bodega y va a revisar. Descubre que los dinosaurios se han escapado y recluta a sus prisioneros para que lo ayuden a localizarlos, ya que así cubrirán una mayor zona. Buscando entre cajas, la abuela se libra por poco de un raptor que se delata al desequilibrarse con una caja. Sin perder tiempo, mata al dinosaurio de un disparo. Brennan escucha el balazo y deja en piloto automático el avión para acudir a investigar. Encuentra al cazador que casi le dispara por accidente. En esa distracción, un raptor sorprende a Brennan por la espalda y lo mata. Ahora solo se disputan entre la abuela y el dinosaurio para saber quién será el cazado. Ellie, desde otro sector del avión, escucha el alboroto y se dirige a la bodega, donde encuentra al piloto y al cazador muertos, pero el raptor yace moribundo en el piso. Decide socorrer al animal, se arranca un pedazo de su blusa y le venda el cuello para detener el sangrado. Detrás de ella, Alan divisa a 2 raptores sobrevivientes, los encierra en una caja y los deja suspendidos entre el techo y la compuerta trasera para mantenerlos alejados. Esto causa un cambio repentino de peso y el sistema activa la alarma. Alan toma el control del avión y en su ineptitud de volar, encara vuelo en dirección vertical, en tanto que la caja suspendida crea un efecto de péndulo que los empuja hacia abajo. Ellie sospecha que los causantes del tambaleo son los dinosaurios. Va a revisar y los encuentra rompiendo la caja. Intenta cortar el cable, pero se le dificulta al ser de metal. Ya no queda mucho por hacer, el avión cae precipitadamente hacia lo inevitable, mientras que un aterrado Alan le dice a Ellie que la ama. Un gran acierto de este número fue sin duda ubicar la trama principal en un mismo escenario, en este caso un avión, y aunque hay otras subtramas aisladas, no rompe con el ritmo, y va al meollo del asunto, que es mostrarnos dinosaurios causando pánico en un avión, algo parecido que vimos en Dominion, pero esta vez multiplicado por 5 y con el mismo desenlace. Lo único negativo que le encuentro es la inconsistencia de los raptores que crecieron demasiado rápido en poco tiempo, y obviamente lo hicieron para representar un peligro real para los personajes. Sin embargo, el cómic cumple con su función, que es entretener, y por momentos se sintió como una historia que tranquilamente podría verse en una serie live action. En el siguiente video sabremos cómo sobrevivirán Alan y Ellie a la caída del avión en el cómic secuela Jurassic Park Raptors Attack, que lo único que puedo adelantarles es que la historia involucra a un narcotraficante colombiano y raptores amaestrados. Y este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado,
No olvides regalarme un like, comentar y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Además de que estoy subiendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.